Listo. Muy buenos días. Hoy tenemos la primera sesión del 16º Seminario Pensamiento Sistémico y Análisis de Sistemas. Y tenemos el gusto de recibir a la maestra en Ingeniería, Verónica Nieves Cruz. Ella es licenciada en Matemáticas Aplicadas por la Universidad Autónoma de Querétaro y maestra en Ingeniería en la especialidad de Investigación de Operaciones por la Universidad Nacional Autónoma de México. Recién graduada y con mención honorífica. Entonces, ella desde pequeña estuvo interesada en las matemáticas y ha participado en varios eventos de divulgación y además participó en Olimpiadas de las Matemáticas. También formó parte del programa Mate Amigos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces, ella tuvo esta participación en este espacio cuyo objetivo fue promover, o sigue siendo, promover el aprendizaje y gusto por las matemáticas. En la parte académica se ha desempeñado como profesora de matemáticas a nivel de preparatoria y ha impartido asesorías personalizadas desde nivel de secundaria hasta nivel de maestría. Sus intereses profesionales se centran en las ramas aplicadas de las matemáticas y la investigación de operaciones, particularmente en el control de inventarios, la logística, las redes de distribución y transporte. Y bueno, en esta presentación ella nos va a mostrar una propuesta de conexión entre dos grandes sistemas de transporte público en la Ciudad de México, tanto como el análisis con modelos de simulación. Bueno, pues bienvenida, maestra. Adelante, Verónica. Muchas gracias, doctora. Y bienvenido a los que se unen. Gracias. Bueno, pues voy a comenzar. Esta es como ya lo mencionó, es una propuesta de conexión entre dos grandes sistemas de transporte en la Ciudad de México y se va a presentar un análisis que se hizo con varios modelos de simulación para analizar la viabilidad de esta propuesta. El contenido de esta presentación es el siguiente. Como primera parte voy a exponer cuáles son los lineamientos generales y objetivos que se tuvieron en este proyecto. Voy a hablar un poquito sobre qué es el congestionamiento vehicular, cuáles son los sistemas de transporte que actualmente existen en la Ciudad de México. Voy a dar una breve descripción de conceptos de simulación que fueron necesarios para abordar este proyecto. Presentaré también algunos aspectos metodológicos. ¿Cuáles son las características de la situación actual del caso de estudio que se está tomando? Y voy a explicar en qué consiste esa propuesta de conexión entre estos dos sistemas. Después de eso voy a presentar cuáles fueron los modelos de simulación que se desarrollaron, cuáles fueron sus principales resultados y como último punto, pues presentaré las conclusiones que se tuvieron para este proyecto. Bueno, la propuesta consiste en una conexión entre dos sistemas de transporte público, específicamente pues son el metro y el metrobús, que sabemos que el metro es uno de los principales, pues tiene extensión por toda la ciudad y es uno de los más utilizados. Pero también en esta propuesta se involucra el funcionamiento, la operación de otros sistemas de transporte de baja capacidad, como son los camiones, los microbuses y las vagonetas. Es por eso que aquí les presento estas imágenes que nos representan los distintos tipos de vehículos que se involucran en esta propuesta. Ahora, se aborda un problema de congestionamiento vehicular, pero no puedo decir que voy a abordar todo el problema que existe en la Ciudad de México, sino que yo me enfoqué solamente a un caso de estudio en la delegación de Coyoacán de la Ciudad de México, para ser más específica, pues en los alrededores de Ciudad Universitaria de la UNAM. Ahora, para desarrollar el proyecto, el análisis se hizo de la siguiente manera. Primero se estudió cuál es la situación actual del sistema del caso de estudio y se desarrolló la propuesta
posteriormente se hizo una comparación entre cómo sería el funcionamiento y la operación de los sistemas en el ahora y cómo sería en el después. El horizonte de estudio va de agosto del 2019 a mayo del 2020, que fue cuando el periodo en el que se desarrolló este proyecto. Y bueno, el objetivo general del proyecto fue analizar la situación actual de la movilidad en una región de la Ciudad de México desde un enfoque sistémico y utilizar la simulación como una herramienta cuantitativa, cualitativa y visual para realizar una comparación entre la situación actual y la situación en la que una línea del Metrobús se extiende como alternativa de conexión entre una estación terminal del metro y una línea que ya existe del Metrobús. Aquí es muy importante considerar que hay un enfoque sistémico, porque el enfoque sistémico nos permite integrar diferentes elementos, pero no solo integrar y considerarlos, sino también ir más allá y ver cuáles son las relaciones que existen entre esos elementos. En las siguientes diapositivas voy a presentar en algunas la frase enfoque sistémico, porque ahí es donde, aunque no se hace una puntualización de que aquí lo estoy utilizando, la manera en la que se desarrolló el proyecto lleva ese enfoque de considerar todo como un sistema. Ahora, para hablar sobre el congestionamiento vehicular, antes quiero hablar un poquito sobre lo que es la movilidad urbana. Cuando hablamos de movilidad, hay algunas definiciones que nos presentan que es una capacidad de movimiento y que se otorga solamente a entidades vivas. Sin embargo, hay definiciones más extensas que nos dicen que no solo involucra una capacidad de movimiento y que no tiene que ser la capacidad de moverse una cosa por sí sola, sino que en la movilidad urbana tienen que ver o se relaciona con muchas otras cosas, por ejemplo, los sistemas de transporte. Y esos sistemas de transporte a su vez involucran muchas otras cosas, por ejemplo, el tipo de vehículos con los que operan, la infraestructura que existe para que puedan pues realizar su operación, cuáles son esos programas que ya están diseñados para su operación, quiénes son los prestadores de servicio, cómo operan estos prestadores de servicio y cómo es que los usuarios tienen interacción con estos sistemas. Además, en la movilidad urbana, pues no solo hablamos de personas, sino también de bienes. Hay veces que una persona o una cosa tiene un objetivo o tiene una misión que cumplir en un lugar que no es el mismo en el que se encuentra en un momento. Entonces necesita trasladarse para realizar ese objetivo. Entonces aquí estamos involucrando también un punto de origen y un punto de destino que definen esa movilidad. Aquí hay una definición que a mí me gusta bastante porque involucra eso que les comento, que no es solo la capacidad del movimiento, no es solo el desplazamiento, sino que en la movilidad urbana también incluyen condiciones que la facilitan o la entorpecen. En este caso, el congestionamiento vehicular pues es una de esas condiciones que entorpecen la movilidad urbana. Bien, ahora voy a hablar un poquito sobre los sistemas de transporte en la Ciudad de México. Como muchos saben, en la Ciudad de México existe el metro, el metrobús, el trolebús, el tren ligero, el cablebús, el sistema RTP, que son autobuses de alta capacidad, el sistema de ecobicis. Además, tenemos otros sistemas de baja capacidad, y también existen diversos sistemas de taxi que son un poquito más personalizados. Pero en 2019 surge un programa de movilidad integrada cuyo objetivo es pues integrar todos estos sistemas, crear una conexión, un sistema mayor en toda la ciudad que permita crear más puntos de conexión en toda la ciudad. Entonces aquí es donde vemos otra vez
que está este enfoque sistémico que les comentaba al inicio. Ahora, en la parte derecha tengo una gráfica. Esta gráfica nos indica que hay 3 principales tipos de transporte que son utilizados en la Ciudad de México. Cabe mencionar que esta gráfica corresponde a los resultados de la encuesta Origen-Destino que se realizó en 2017 en la zona metropolitana del Valle de México, que es un estudio, una encuesta enorme que se realiza con la participación del Instituto de Ingeniería de la UNAM, el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno del Estado de México y el INEGI. Estas organizaciones trabajan en conjunto para analizar justamente cómo es la movilidad urbana en esta zona. Entonces, de la gráfica podemos ver que de los viajes entre semana, el 50% se realizan, aproximadamente el 50% se realizan en transporte público. En segundo lugar está el modo exclusivamente caminando, donde no se utiliza ningún tipo de transporte y tampoco se considera las caminatas, o sea, exclusivamente caminando no son las caminatas que se realizan cuando se tiene que hacer un cambio de modalidad de transporte de un sistema a otro. Y en tercer lugar está el transporte privado. Además, con un porcentaje muy pequeño, pues se encuentran otros modos de transporte, como a lo mejor patinetas, patines, motocicletas, y con un 1% está la bicicleta. Bien, ahora si nos enfocamos solo en esta parte, que es el transporte público, nos vamos a la siguiente lámina donde tenemos de manera desagregada cuáles son los principales sistemas de transporte que se utilizan en Ciudad de México. Bueno, aquí tenemos separado por algunas secciones de la zona metropolitana del Valle de México que no son necesariamente la Ciudad de México, sino que es el Estado de México y algunos otros municipios, pero en color rojo tenemos lo que es la Ciudad de México. Entonces, podemos ver que en primer lugar se coloca con un 67.8% el transporte colectivo, que son estos vehículos de baja capacidad como la combi y el microbús. En segundo lugar está con 38.2% el metro y en cuarto lugar con 8.8% el metrobús en la Ciudad de México. ¿Por qué hago énfasis en estos 3? Porque estos son algunos de los sistemas que tienen participación en esta propuesta, en este estudio que se realizó. Ahora, en la parte izquierda tenemos algunas de las principales características de los viajes. Estoy haciendo referencia a los viajes entre semana. Eso es muy importante porque al momento de considerar la propuesta, pues están considerando datos y comportamientos que se vieron, que se observaron dentro de estos horarios, dentro de estos días entre semana. De acuerdo a los resultados de la encuesta Origen-Destino 2017, los principales propósitos para realizar viajes eran estudiar, acudir a un centro de estudio, trabajar, y en tercer lugar está hacer compras o realizar trámites. Ahora, tenemos que hay 3 horarios de máxima afluencia donde podemos ver que hay más personas viajando, realizando viajes. El primero, bueno, tenemos 2 que son por la mañana. El primero es de 7 a 7:15, el segundo es de 8 a 8:15 y por la tarde es de 6 a 6:15. Aquí me gusta resaltar que se hicieron unas encuestas a los operadores de transporte público en CETRAM Universidad y ellos concuerdan con estos horarios, aunque ellos no han realizado como un estudio concreto. Ellos saben por su experiencia, porque ellos están ahí, conocen que estos horarios son los de máxima afluencia y que están estrechamente relacionados con el inicio y fin de jornadas laborales o horarios escolares. Aquí voy a hablar un poquito sobre qué es la simulación.
Básicamente, pues simular es hacer una representación, representar algo, pero es muy importante que se habla de una representación que es simplificada. Y aquí nuevamente entra el concepto de enfoque sistémico, porque, como les comentaba, hay que considerar cuáles son esos elementos que conforman nuestro sistema y cómo se están relacionando y cómo es que su relación, su interacción nos producen ciertos resultados, como el sistema en general. Ahora, esta imagen de aquí a mí me gusta mucho porque aquí podemos observar diferentes situaciones que están podría ser considerado como un sistema real, pero no necesariamente tiene que ser un sistema real, puede ser incluso un sistema hipotético que aún no existe y que se está diseñando. Entonces aquí, bueno, este es como un banco donde hay una fila enorme de personas que quieren realizar un servicio. Y por otro lado, acá tenemos camioncitos que están atorados en un centro de distribución. Entonces, lo que hace la simulación es tomar esta situación real, este sistema real, llevarlo a un modelo, a una representación simplificada, donde a lo mejor este cuadrito azul de por aquí representa todo este edificio. Entonces, estamos simplificando este sistema real y lo que queremos hacer con este modelo, con esta simplificación, es realizar cambios que mejoren el rendimiento de este sistema. Entonces, realizamos cambios, pero no de manera directa en el mundo real, sino que esos cambios se realizan sobre un modelo. Ya que se realizan esos cambios, se validan y se encuentra un mejor rendimiento, una mejora o una solución a una situación problemática. Este modelo, esta flechita de aquí nos indica que regresamos al mundo real, aplicamos esos cambios y obtenemos resultados ya en el mundo real. Aquí la ventaja es que si de aquí a acá cometimos un error por no tomar una buena decisión, esos a lo mejor costos por malas decisiones no se aplican directamente acá, sino que se hace un proceso de experimentación que nos permite pues minimizar esos costos, evitar riesgos, y entonces cuando llegamos nuevamente a la situación real, pues ya tenemos una propuesta validada, una propuesta de mejora validada, que ya no implica costos o riesgos. Ahora, existen diferentes tipos de modelos de simulación. Por un lado tenemos los modelos físicos, que puede ser, por ejemplo, una maqueta o los cuartos que son ambientados para capacitación de algún tipo. Y por otro lado están los modelos de simulación computacionales, que son el tipo de modelos al que yo me voy a referir con los que se desarrolló este proyecto. Y para este caso, que son los modelos de simulación computacionales, tenemos la siguiente definición. Es una experimentación con una imitación simplificada de las operaciones de un sistema a través del tiempo. El objetivo es mejorar el rendimiento y o mejorar el sistema. Cuando hablamos de un modelo de simulación, tenemos que tener en mente no nada más la implementación de a lo mejor un programa, algo computacional. Aunque sea un modelo de simulación computacional, no nada más nos quedamos con esa parte, sino que antes y después de realizar ese modelo computacional existen ciertas actividades, ciertos elementos que nosotros tenemos que considerar. Aquí, por ejemplo, este rectángulo azul representa como tal el modelo computacional, pero alrededor de este modelo existen muchas otras cosas y una de las más importantes son los datos. ¿Cómo voy a obtener los datos que van a alimentar ese modelo? Por un lado tenemos que recolectar o ver de dónde vamos a obtener los datos que van a alimentar nuestro modelo, pero además hay que analizar esos datos. No podemos solo tener los datos y meterlos así como sea. Hay que organizarlos, hay que ver cómo se comportan esos datos, qué nos están diciendo esos datos, para que realmente sirvan como parámetros de entrada de nuestro modelo de simulación.
Además de la información, también hay que considerar cuál va a ser la relación de esos datos y cómo es que se van a comportar dentro de nuestro modelo. En esta parte nos referimos a la modelación, a estructurar lógicamente qué es lo que va a ser nuestro modelo. Se hace el modelo, se desarrolla el modelo, se implementa el modelo y obtenemos resultados. Para esos resultados también hay que hacer un análisis que nos diga qué nos están diciendo esos datos, qué es lo que estamos obteniendo. Entonces, vamos a requerir de un análisis de los resultados, de los datos que obtenemos, pero también hay que validar con en el modelo que ese modelo realmente quiere hacer lo que nosotros queremos que haga, que realmente esté representando lo que nosotros queremos representar. Además de los datos de salida, muchas veces los modelos de simulación computacionales permiten una visualización de cómo es el sistema. Entonces, a veces no nada más nos quedamos con los datos como tal, sino que nos permite visualizar y realizar un análisis cualitativo, observar sobre el modelo y conjuntar estas dos cosas para comprender completamente el sistema que estamos analizando y a lo mejor proponer soluciones para cierta situación problemática. Aquí quiero resaltar que este cuadro fue tomado y adaptado de un artículo. En ese artículo está especialmente dedicado a los sistemas de simulación de eventos discretos, pero a mí me gusta mucho porque creo que de manera general representa todas esas actividades en las que nosotros debemos pensar cuando hablamos de un modelo de simulación. No necesariamente tiene que ser de eventos discretos. Ahora, hay diferentes tipos de modelos, ya sea, se pueden clasificar por cómo se implementaron, cómo es su estructura, qué tipo de programas se utilizaron. Existen diferentes clasificaciones, pero yo considero que esta imagen nos da de manera general todas esas actividades que no importa de qué tipo sean, siempre deben de estar presentes al desarrollar un modelo de simulación. Ahora, otros aspectos importantes son el manejo de las variables aleatorias. Las variables aleatorias aquí son muy importantes porque nos permiten modelar situaciones o factores que tienen cierto grado de incertidumbre. Entonces, no siempre podemos definir de la misma manera. Entonces, eso nos permite que sea más acertado o más representativo de la realidad, porque en la realidad muchas cosas están variando con el tiempo. Por otro lado, tenemos las herramientas computacionales que vamos a utilizar para desarrollar nuestro modelo de simulación. Existen en general dos categorías, que son las paqueterías de simulación, que son ya especializadas para desarrollar este tipo de modelos y que ya cuentan con funciones o librerías especializadas o funciones que ya nos ayudan a desarrollar este tipo de modelos. Y por otro lado están los lenguajes de programación, que son de alguna forma más general, permiten personalizar más un modelo, que el usuario lo haga pues como él lo quiere hacer. No tienen tantas funciones especializadas para modelos de simulación, pero sí funciones predefinidas de manera general, no para modelos de simulación. Ahora, respecto a la metodología que se siguió para este proyecto, tenemos aquí este diagrama de la derecha. Como primer paso, pues fue ubicar y delimitar el área de estudio. Como les comentaba, no se toma un problema de manera general, sino que se toma un caso de estudio y voy a decir, pues yo me voy a enfocar a este caso. Y posteriormente, ya bien definida esa área, esa región de estudio, pues se recolecta información. Con esa información, yo tengo aquí relación con dos siguientes etapas.
Por un lado está la organización y análisis de datos e información, o sea, se recolecta, después se organiza, se analiza y esta información pues sirve como parámetros de entrada para elaborar los modelos de simulación. Pero por otro lado, después de la recolección de información tenemos la descripción de la región de estudio. Este es una etapa muy importante porque antes de estructurar nuestro modelo necesitamos comprender enteramente cómo se está comportando nuestro sistema, qué elementos tiene, cuáles son esas relaciones, cómo están interactuando esos elementos. Entonces, aquí hubo información que se tomó directamente después de recolectarla y hubo otra que se tomó después de analizarla. Entonces, por eso aquí tenemos como estas tres conexiones. Una vez que ya se entiende, se comprende completamente la región de estudio o el sistema que se está tomando, bueno, pues continuamos con la elaboración de la propuesta, que en este caso tiene el objetivo de reducir el congestionamiento vehicular. Posterior a eso, pues se elaboraron 4 modelos de simulación para analizar la propuesta que se definió previamente. Y aquí existen unas relaciones entre esos modelos. Aquí vemos unas flechas porque los resultados de este primer modelo, al que yo llamé M1, son parámetros de entrada del modelo M2 y del modelo M3. Independientemente de los resultados de esos 3 modelos, se tiene el modelo M4 que analiza de manera visual otro aspecto. Ahora, bueno, como parte final de esta metodología, pues se revisan los resultados de cada modelo y se formulan las conclusiones. Tenemos aquí 4 objetivos específicos del proyecto en general, que el primero es identificar los componentes del sistema y la manera en que actualmente interactúan. Este punto está estrechamente relacionado con la descripción de la región de estudio. Entonces, este se cumple cuando se termina esta etapa. El segundo es estimar el tiempo y velocidad media de recorridos actuales utilizados por camiones y unidades de Metrobús. Parte de este objetivo se cumple con el modelo M1 y está muy relacionado con el objetivo de ese modelo. Como tercer objetivo específico, tenemos elaborar una propuesta que modifique la operación actual de recorridos en camión y extienda el área de operación de la línea 1 del Metrobús. Este está relacionado con la elaboración de la propuesta. Y finalmente tenemos evaluar la viabilidad de la propuesta utilizando la simulación como principal herramienta. Pues este se relaciona en general con este cuadro, esta etapa grande de aquí, que es la elaboración y el análisis de resultados de los modelos de simulación. Ahora, aquí no voy a describir cada una de esas etapas porque ya hablé un poquito de cada una de ellas, pero esta parte es muy importante. Recolectar información. Es muy importante que la información que recolectamos sea información de calidad, porque si nosotros metemos información que no representa nuestro sistema, aunque el modelo esté muy bien estructurado, muy bien definido, pues los resultados no nos van a servir porque no le estamos metiendo parámetros de entrada que son representativos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con elegir nuestra información. Puede ser que la tomes de otro sistema que la generó sin el propósito de ser parte de este modelo de simulación, o puede ser que específicamente sea información que se recolectó con este fin, con ser los parámetros de entrada de un modelo. En mi caso, yo, acoté primero. Ya dijimos que el estudio estuvo acotado a días entre semana, pero además está acotado a un horario de 7 de la mañana a 10 de la mañana.
Entonces, todos los datos que recolecté sobre la operación del sistema fueron en este horario. Aquí tengo un diagrama que no tiene las proporciones reales, es un modelo simplificado, como decíamos, que nos representa cuál es la región de estudio. Y aquí, bueno, este es en general todo mi sistema, que está formado por calles, bueno, principalmente por calles e instituciones. Obviamente están las unidades de transporte en operación, los usuarios, los operadores, pero esos no los representé aquí. Esta región de estudio completa la dividí en 5 zonas. Ahora, ¿por qué la dividí así? Porque yo necesitaba extraer información de todo el sistema. Pero como es una zona bastante grande para recorrer en estas 2 horas y analizarla completamente, yo decidí primero identificar cuáles son los puntos donde yo tengo que realizar observaciones para obtener la información que yo quiero, para entender mi sistema. Yo definí todos los puntitos que vemos aquí y después los agrupé, que es la agrupación por colores, de manera que yo estructuré un programa y dije, bueno, acá tengo todos estos puntitos verdes que sí alcanzo a recorrer en un día de observación, entonces los voy a agrupar. Después voy a agrupar los naranja, luego los amarillos, luego los rosas y luego los azules, porque esos son puntos que sí puedo alcanzar y aprovechar el tiempo de 7 a 10 de la mañana para quedarme siempre dentro de ese horario. Si yo quisiera visitar todos los puntos en un día, a lo mejor ni siquiera me da tiempo. Entonces, hay que primero definir un plan de cómo vas a recolectar esa información, qué métodos vas a utilizar y después, ya que tienes esa información, pues empezar a administrarla. Empezar a administrarla es desde que empiezas a tomar información. Aquí yo utilicé distintos métodos. Unos de ellos fueron entrevistas, videograbaciones, observaciones en paraderos con anotaciones al momento de estar observando. Y la otra fue realizar los recorridos como usuario sobre las unidades de transporte público. Aquí, por ejemplo, yo me llené de mucha información que corresponde a las videograbaciones. Y entonces, conforme iba pasando el tiempo, yo me llenaba y me llenaba de información. Es por eso que hay que, desde el inicio, definir cómo voy a organizar esta información. Voy a tener tanta información que necesito tenerla estructurada para que el momento de que yo necesite consultar algo, pueda ir directamente a lo que quiero. Entonces yo, por ejemplo, también definí un código para decir, el video tiene un código que me indica la fecha, me indica la zona, me indica el punto y a lo mejor el horario no, pero sí me indica cuándo lo tomé. Entonces eso a mí me servía porque si yo quería analizar específicamente los videos, no sé, por ejemplo, del día miércoles, pues iba a todos los que decían que tenían el código de miércoles. Entonces, esta parte fue muy importante para administrar esa información y posteriormente poder usarla con facilidad. Hay que también hacer una planeación, un programa de cuáles van a ser esas actividades para recolectar la información, considerando pues qué recursos tengo también. Y bueno, una vez que ya se tiene la información, se analiza, se ajustan los datos. Este ajuste de datos yo me refiero a analizar cómo se están comportando, si hay alguna distribución de probabilidad que se ajuste al comportamiento. Y ya estos datos analizados sirven como parámetros de entrada para los modelos de simulación. Aquí voy a empezar a describir cuál es la situación actual. Bueno, la situación actual en ese horizonte de estudio, que pues digo, pasa el tiempo tan rápido que ya tiene bastante. Entonces, la situación actual en ese entonces, veíamos que la propuesta es conectar una estación del metro con una estación del Metrobús. Aquí no hay, entre estos dos actualmente, no existe un recorrido ya sea por metro o metrobús. Existen recorridos
por microbús o combi, pero no por metrobús. Entonces la propuesta es que de la estación de aquí del metrobús, vayamos a la estación del metro y regresemos. Entonces eso se puede ver como una extensión de la línea actual del metrobús. Ahora, por un lado, como punto inicio o fin de los recorridos, pues tenemos CETRAM Universidad, que representa esta parte de aquí. En CETRAM Universidad, pues sabemos que está algunas de las entradas principales, sabemos que está la terminal, la estación terminal de la línea 3 del metro. Sabemos que existen muchos paraderos donde hay diferentes, primero sistemas, después líneas, después ramales y pues muchos usuarios. Tenemos un total de 12 rutas que operan un total de 12 ramales. Las rutas, los ramales son los recorridos distintos y las rutas son agrupaciones de esos recorridos y generalmente muchos de estos recorridos pues tienen una sección troncal común, o sea, un pedacito en el que su recorrido es igual y después de cierto punto cada ramal toma un destino diferente. Además de esto tenemos 7 como de microbús. Y sí hay unas estaciones especialmente dedicadas para los camiones principalmente, que algunas de estas paraderos sí corresponden a rutas que tienen su origen en CETRAM Universidad, pero muchas otras son que tienen su punto de origen en CETRAM Tasqueña. Además, cerca de la zona de este paradero, pues existen muchas instituciones, grandes instituciones que atraen a una gran cantidad de personas, como son, hay hospitales, escuelas, el centro comercial, oficinas, entre otros. Ahora, ya hablamos un poquito cualitativamente cómo está la situación actual en nuestro punto origen y destino del recorrido que se propone. Ahora vamos a ver cómo se comporta de manera cuantitativa. Para empezar, tenemos que desde el Metrobús hasta el metro, el recorrido es de aproximadamente 3.3 kilómetros y de regreso es de 4.5 kilómetros. ¿Por qué es más en este sentido que en este de acá? Bueno, cuando el recorrido va desde el Metrobús hacia el metro, es un recorrido directo, mientras que en el sentido contrario hay que tomar un retorno sobre Avenida Delfín Madrigal. Entonces, esto incrementa la distancia del recorrido. En la parte de aquí tenemos una pequeña descripción sobre la operación del Metrobús. De las observaciones que se realizaron, el 32% de los autobuses fueron articulados, es decir, que tienen como 2 vagones nada más, y el 68% son biarticulados, es decir, que tienen 3 vagones. Entonces, la capacidad es diferente para estos dos tipos de autobuses. Respecto a la velocidad de operación, se consideraron, estamos hablando de la estación Perisur principalmente. Yo consideré para la toma de datos 2 estaciones antes y 2 estaciones después. Y aquí tenemos que las distancias entre estas estaciones es diferente para cada una. Aquí están las distancias en metros. Y la velocidad de recorrido también es diferente. Aquí en esta gráfica
tenemos esta línea del medio que nos da la velocidad promedio entre cada par consecutivo de estas estaciones que se eligieron. Entonces, aquí vemos que de aquí a aquí, o sea, esta parte de aquí, T2, corresponde a este tramo 2, por eso le puse T2, tramo 2 de la línea. Aquí es donde se alcanza mayor velocidad, pero es importante considerar que esa velocidad está estrechamente relacionada a la distancia, porque cuando tenemos distancias grandes que no tienen interrupciones, los autobuses pueden alcanzar mayor velocidad que cuando tenemos secciones pequeñas. Cuando tenemos secciones pequeñas no da tiempo de llegar a un punto alto de velocidad porque hay un momento en el que hay que regresar para hacer la siguiente parada. Aquí es un caso especial y de hecho vemos que es el T4, aquí era T4, perdón. T4 tiene la menor velocidad. ¿Por qué? Porque además tenemos una señal semafórica que, aunque no es una estación, pues hace frenar ocasionalmente a la unidad del Metrobús. Ahora, respecto a los recorridos de microbuses y combis, del total de 12 líneas que teníamos, solo me enfoqué en 6 de ellas, que operan un total de 13 líneas. Y de las observaciones y recorridos que se hicieron en este tipo de vehículos, se observó que los recorridos en vagonetas, en general, no importa el sentido, son más rápidos. Ahora, en estas gráficas tenemos la duración de recorridos, considerando camiones o combis, camiones o microbuses y vagonetas, que se representa con la V. Entonces, respecto a la duración de recorridos, vemos que los recorridos en camiones siempre son más largos, tardan más que los de vagonetas. Y hay pequeñas variaciones, o sea, la distancia también de esos recorridos, si es microbús o vagoneta, varía un poco. Pero entonces aquí nos vamos a tomar la velocidad, que es un parámetro que considera estas dos variables, el tiempo y la distancia, y obtenemos esta gráfica de acá. Aquí nos dice en el sentido S1, que es del metro al metrobús, de los camiones. Entonces, justamente en este sentido en camión es donde te tardas más. Si lo haces en vagoneta, la velocidad es mayor. Y en el sentido contrario, que es S2, del metrobús al metro, la velocidad incrementa, pero los de vagoneta siguen siendo más rápidos. Ahora, ¿en qué consiste la propuesta? Ya hablamos que es una conexión entre la línea del metrobús y del metro, pero cabe resaltar que este punto A es la estación Perisur que comentamos, pero para la propuesta se va a considerar también otra estación adyacente, que es la estación de Ciudad Universitaria, para hacer la conexión. Estos empunteados es los recorridos propuestos para ser realizados por unidades de Metrobús. Aquí está en mapa específicamente en donde nos estamos enfocando, en donde se ubica este caso de estudio, de la Ciudad de México, en Coyoacán, de Coyoacán, cerca de CEU, casi en el límite con Tlalpan. Ahora, nosotros podemos considerar esta propuesta, esa región de estudio, como un sistema entero, pero también puede ser visto como la intersección o un subsistema del sistema general de transporte de la Ciudad de México, donde tenemos pues otra vez los usuarios, la infraestructura y diferentes tipos de vehículos en operación. Voy a pasar a exponer los modelos, los 4 modelos,
y todos van a ser presentados con la siguiente estructura, que es del lado izquierdo, cuál es el objetivo del modelo, cómo se clasifica ese modelo de acuerdo al método de implementación y qué software se utilizó. Y en la parte de acá voy a ir mostrando pues, cuál fue la estructura, cuáles fueron los resultados, qué significan esos resultados para nuestro caso de estudio y finalmente cuáles son las conclusiones de ese modelo. Entonces, empezamos con el modelo M1. Los objetivos, pues tenemos dos objetivos principales, que es estimar la demanda de pasajeros de recorridos actuales de unidades de transporte público. Aquí entran las 6 rutas con 13 líneas, con 13 ramales, y que tienen comportamientos diferentes, operan con distintos horarios, con distintos programas y con distintos tipos de vehículos. La clasificación de este modelo es de eventos discretos porque en el recorrido existen paradas. Entonces, cada parada es considerada como un estado en el que puede estar las unidades de transporte público. Entonces, o está en la entrada, o está en la parada 1, o está en la parada 2, o está en la parada 3, o está en la parada N. Y para este modelo, este modelo fue desarrollado en Python. No se utilizaron paqueterías o librerías especializadas para simulación. Fue pues más la estructura básica que es esta que presento aquí a continuación. La estructura se hace pues a partir de este flujo, este diagrama de flujo, que nos dice cómo se va a comportar o cómo vamos a ir calculando ciertas variables que nos van a dar el resultado que queremos, que es estimar, la demanda de pasajeros. Entonces, primero, por cada ruta, por cada línea, por cada ramal, se va a hacer una lista de el momento en el que sale un camión. Y el tiempo entre cada salida se genera con distribuciones de probabilidad de acuerdo a los datos, al ajuste que tuvieron los datos que se recolectaron. Ya que tengo una lista que me indica en qué momento es cada salida, voy a calcular cuál es el porcentaje de ocupación de las unidades y voy a considerar qué paradas hace esa ruta, esa línea, porque tienen comportamientos diferentes, y voy a ir agregando o quitando el número de pasajeros dentro de la unidad. Entonces, por cada dato de la lista de salidas, voy a tener una lista de paradas. Entonces, ese dato de la lista me genera un registro completo que me dice en la parada 1 tienes tantos pasajeros, en la parada 2 tienes tantos, en la parada 3 y así, para cada ruta y para cada dato de la lista de recorridos. Esa es básicamente la estructura. En este caso, se analizó de la siguiente manera. Se analizaron conjuntos de 500 réplicas, donde una réplica nos da el promedio de pasajeros en periodos de 1 hora. Entonces, aquí tenemos los resultados, por ejemplo, de 0 a 500 réplicas, y vemos que al principio hay una oscilación grande de estos resultados. Este va siendo el promedio de las réplicas. Entonces, aquí tenemos, en la primera, pues solo tenemos un dato, en el 100 tenemos el promedio de las 100 réplicas, y así nos vamos hasta que, vemos aquí ya que a partir de la réplica 300, este resultado pues se empieza a mantener ya como una línea horizontal. Finalmente es con el que nos quedamos. La variación es mínima, estamos hablando de fracciones de persona, que al final se redondea al siguiente para siempre considerar como entero. De los resultados tenemos que en el recorrido S1 se estima por hora, se estima un total de 3.526 pasajeros, y en el recorrido S2 un total de 3.326. Entonces,
pues es más grande en el sentido del metro hacia el Metrobús. Y en cuanto a la cantidad promedio de unidades en operación, se consideran dos categorías, que son las vagonetas y el camión y microbús. En el sentido S1, que es de aquí a acá, tenemos un promedio de 77 camiones o microbuses y 23 vagonetas, que nos da un total de 100. Y en el sentido contrario, que es S2, tenemos un total de 108 microbuses y 6 vagonetas. Entonces aquí, con estos datos y estos de acá, podemos ver que no hay una relación directa entre el número de pasajeros que están viajando y el número de vehículos que están en operación. Puede ser que, y de hecho eso es lo que pasa, que cuando salen de aquí salen con un porcentaje de ocupación mayor que cuando vienen de regreso. El modelo 2, M2, tiene como objetivo estimar la duración total de los recorridos propuestos. En este caso, la clasificación es de tipo Monte Carlo porque no tenemos ninguna animación, no tenemos estados como en el caso anterior, solamente nos vamos a concentrar en la interacción que tienen esas variables aleatorias que estamos manejando y en el resultado, como si fuese una función nada más. En este caso se implementó con la herramienta de Excel y bueno, este modelo también fue presentado en la conferencia de Maple del año pasado, en noviembre, del 2 al 6 de noviembre, que fue en modalidad virtual. ¿En qué consiste este modelo? Bueno, tenemos aquí las letras que teníamos en el diagrama anterior. Estas letras de aquí. Y estamos ya considerando dos recorridos diferentes. Además del recorrido, de por dónde se va a ir las unidades de Metrobús, pues también consideramos establecer dos estaciones intermedias que son S1 y S2. Estas dos estaciones intermedias pues significa que van a representan un punto donde las unidades tienen que hacer la parada para que los pasajeros aborden o terminen su viaje. Pero además también tenemos que considerar que actualmente existen, y eso es algo que seguramente no va a cambiar, las señales semafóricas. Tenemos aquí 1, 2 y 3. 3 señales semafóricas. Entonces, para considerar el tiempo total del recorrido, que se define como T, vamos a considerar, se considera como la suma de 3 componentes. Esos 3 componentes es el tiempo de recorrido, es decir, el tiempo de viaje, de recorrido en las líneas azules, el tiempo de paradas, ya sea, bueno, nada más en las paradas intermedias, y el tiempo de cruceros o señales semafóricas, porque ahí también no es una parada, pero se está aleatoriamente, se tiene que esperar un cierto tiempo a que esté en verde. Para la velocidad media de operación, se utilizaron distintas distribuciones de probabilidad que están en correspondencia a qué tan grande es esta distancia en la que sí puedo continuar la sección del recorrido sin interrupciones. Los resultados para este modelo, bueno, los resultados fueron en Excel. Tenemos gráficas, tenemos tablas de datos y un intervalo de confianza que corresponde a la media de réplicas. Nuevamente nos vamos a réplicas. En esta gráfica de aquí podemos ver que la línea del medio nos representa las medias de cada réplica, los valores máximos y los valores mínimos. Y si graficamos nosotros los datos de todas las réplicas, pues tiene este comportamiento cuando hacemos el histograma. Este modelo tiene la facilidad del usuario puede definir cuántas réplicas quiere hacer. Cada réplica es un conjunto de datos.
y además puede definir cuántos datos o cuántas veces quiere que se simule ese recorrido. Entonces, cuando yo digo n datos, estoy diciendo n recorrido, estoy simulando n veces un recorrido. Pero no siempre se obtienen los mismos resultados. Entonces, hacemos réplicas, que es un conjunto de n recorridos, n datos. Analizamos la media por réplica y el resultado final es en correspondencia con esta variable que es la media de las réplicas. Algo muy importante que se pudo observar al estar experimentando fue que cuando elegimos réplicas con poquitos datos, esta gráfica de acá no se ve casi como la línea horizontal que estamos viendo, sino que tiene picos y baja y sube y baja y sube y no es constante. Entonces, entre mayor es la cantidad de esta línea de aquí, tiende a estabilizarse. Ahora, en la parte de acá tenemos los resultados de ambos recorridos. Tenemos la dirección 1, aquí tenemos la dirección 1, que es, en este caso es del Metrobús al metro, y del metro al Metrobús en la dirección de 2. Aquí podemos ver que, por ejemplo, D2 es de mayor longitud. Pero, bueno, y también es de mayor duración, D2. Aquí vemos una gran diferencia, pero cuando hablamos ya de velocidad, la diferencia es mínima. Entonces, hay que, bueno, en este caso, siempre considerar la velocidad, que es la que nos permite considerar tanto la distancia como el tiempo, y no solo hacer la comparación con distancia o con tiempo. Aquí, por ejemplo, es parte del diagrama que mostré hace un rato del diagrama simplificado de la región de estudio. Aquí tenemos CETRAM Universidad, y lo que les comentaba, cuando el recorrido, esta es la dirección de 1 que va del metro al Metrobús, hay que hacer este retorno y esto es lo que hace un poco más grande los recorridos en esta dirección. Entonces, en color verde están los recorridos actuales de camión, que es esta línea de aquí, empieza aquí, hace el recorrido por el retorno, baja por esta callecita y llega acá, que es donde hace la parada más cercana a la estación Perisur. La vagoneta está representada en color azul, es similar, pero aquí vemos que las vagonetas inician su recorrido desde el otro lado, entonces no tienen que hacer este recorrido extra. Aquí es un poquito diferente porque no baja por la misma calle, pero llega al mismo punto. Y finalmente, está los recorridos en Metrobús, que es el naranja. Y si vemos aquí no hacemos la conexión directa con la estación Perisur, porque no existe la infraestructura actualmente para que esta pueda llegar aquí. Además, aquí hay un flujo grande de vehículos que no nos permite entrar y continuar. Es por eso que la propuesta considera hacer la conexión con la línea, pero hasta la siguiente estación, con la infraestructura que existe actualmente. Aún así, bueno, entonces vemos, aquí tenemos es más largo en distancia, el de mayor tiempo son los que tiempo está la vagoneta, pero el Metrobús, aunque tiene una distancia más larga, casi iguala el tiempo total al de las vagonetas. Y nuevamente aquí tenemos la velocidad que nos permite considerar esas dos variables, y vemos pues que el Metrobús sin duda alcanza mayor velocidad, considerando ya las paradas intermedias. Todos los recorridos consideran esas paradas intermedias. Ahora, el modelo M3. En este caso, el objetivo es estimar la cantidad de unidades de Metrobús de 2 y 3 vagones. O sea, ya vi hasta este momento con el modelo M1 cuál es la demanda actual de pasajeros. Con el modelo M2 vi cuánto se va a tardar ese recorrido. Ahora quiero saber
cuántas unidades necesito, cuántas unidades de Metrobús necesito para satisfacer esa demanda. Entonces, este es el objetivo de M3. En este caso, la clasificación también es de Monte Carlo porque es el manejo de variables simple y también es desarrollado en Excel. En este caso tenemos un diagrama de flujo muy sencillo que es prácticamente la estructura del modelo y me dice, voy a meter como parámetro de entrada la variable D, que es la demanda que quiero cubrir. Y voy a definir una variable auxiliar, que son los pasajeros que se han entendido. Entonces yo voy a aumentar P va a ir aumentando hasta que iguale o supere la demanda D. Entonces eso lo voy a hacer mediante este ciclo. Voy a preguntar aquí, ¿ya la igualé? Si no, entonces voy a definir otra unidad, considerando que puede ser de 2 o 3 vagones, considerando la capacidad que tiene cada una de esas unidades. Voy a actualizar mis variables que me van contando cuántos autobuses articulados y cuántos autobuses biarticulados llevo hasta el momento y cuántos pasajeros atendidos llevo hasta el momento. Entonces vuelvo a preguntar, ¿ya igualé D? Si sí, termino. Si no, continúo así hasta que llegue a igualar o superar el parámetro D. Aquí es importante mencionar que D, si veíamos aquí, tenemos cantidades diferentes para los recorridos. Pero como esta unidad de Metrobús va y regresa, o sea, es la misma unidad, necesitamos considerar, o sea, va a ser la misma cantidad de unidades que van en el sentido S2 y luego regresan en S1. Son las mismas unidades, entonces nos vamos a quedar con la demanda mayor, con el objetivo de cubrir esta demanda y automáticamente cubrir lo contrario. Entonces, digamos aquí. Para este modelo también se consideran, bueno, pues la demanda de un factor de carga que es qué tanto quiero que mis unidades estén llenas. Si yo elijo el 100%, siempre van a ir súper apretadas. Tenemos otra que es A, la cantidad de unidades de Metrobús articulados, B, de biarticulados. La capacidad son variables que nos dicen cuántos pasajeros puedo transportar en cada tipo de unidad, cuántos espacios tengo disponibles considerando el factor de carga y cuál es la disponibilidad de esos Metrobuses. Esa disponibilidad fue considerada como este porcentaje de acuerdo a las observaciones. Se observaron 32% articulados y 68% biarticulados. Entonces consideramos esos parámetros que con el 68% de probabilidad nos va a salir o tenemos la disponibilidad de una unidad biarticulada y con el 32% de una articulada. Ok, entonces los resultados son también en Excel, tenemos tablas, tenemos gráficas. Aquí pues son, digamos, todos los datos. Acá son como los datos, un resumen de los datos. Cabe mencionar que aquí, por ejemplo, en este primer dato, tenemos que la demanda se cubre con un total de 20 unidades, 7 articulados y 13 biarticulados. Así se interpreta esta tabla. Entonces, esos son distintos resultados. Hay distintas combinaciones, pero yo voy a tomar como dato representativo, como solución final, el que tiene mayor frecuencia. De un total de 1000 réplicas, de 1000 registros de aquí, la que más se repitió fue esta. Entonces, ese es el que yo voy a tomar como dato representativo. Aquí puede ser esta una ventaja de los modelos de simulación, que no obtenemos una solución única, sino que nos permite visualizar más de una solución, posibles casos que se pueden presentar, pero con el fin de hacer comparaciones y ya tomar una conclusión o un resultado numérico, pues nos vamos en este caso a considerar el que se presentó con mayor frecuencia.
El modelo M3 también, bueno, los objetivos también se cumplieron con un modelo de programación lineal entera. Y este modelo sirve para validar el modelo de simulación. Permítame un segundito, necesito tomar agua. Entonces, esta validación se hace por medio del modelo de programación lineal entera, que es un modelo sencillo, que es como esta parte de aquí. Tenemos una función objetivo, que es la suma de las unidades de 2 y 3 vagones. Queremos minimizar esta cantidad, pero con la restricción de que la disponibilidad de los camiones, de 2 vagones sea alrededor del 32% y la de 3 vagones sea del 68% aproximadamente. Cuando nosotros, bueno, y además que se cumple la demanda, ¿no? Nos podemos superar o igualar a D. Cuando restringimos el modelo analítico a que esa disponibilidad sea exactamente 32 y 68%, el modelo no tiene solución, porque no hay dos cantidades X2 y X3 de números enteros que cumplan esas restricciones exactamente. Sí hay una solución, pero cuando le damos un poquito de flexibilidad a que no sea exactamente, sino que sea más el 1%, más el 2%, más menos el 3% a cada uno de esos parámetros. Las variables de decisión pues son X2 y X3. Estas son las restricciones. X2 y X3 deben ser enteros y no negativos. Y básicamente son los demás parámetros son el factor de carga, los espacios de cada unidad. Y aquí se hizo un experimento con dejar más menos 2, más menos 1, más menos 3, la libertad para ese parámetro de disponibilidad. Cuando dejamos K igual a 3, este K es ese porcentaje de libertad para ese parámetro. Cuando lo dejamos que sea más menos 3, llegamos a la misma solución que en el modelo de simulación. También cabe mencionar que cuando K es 2 o 1, hay solución, en muchos casos hay solución, pero la cantidad total de espacios lo supera por mucho. Supera por mucho los espacios que nosotros requerimos para satisfacer la demanda de. Entonces, tampoco tiene caso que se cumplan todas las restricciones si nos vamos a pasar por muchísimo. En este caso se hizo el análisis de resultados fue a través de 9 escenarios. En esos 9 escenarios se variaron 2 parámetros de entrada en ambos modelos. El primer parámetro de entrada en el que se hizo variación fue en el coeficiente de carga, que era el alfa, que les comentaba qué tanto queremos que estén llenos o se considere la capacidad de las unidades. La variación fue este parámetro tiene que ir de 0 a 1 y se consideró 0.75, 0.8 y 0.85. La otra fue considerar, bueno, ¿qué pasa si solo tengo unidades articuladas y ninguna biarticulada? Si tengo el 32% de articulados y el 68% de articulados, que es el primer caso y el que les presenté, o el otro caso extremo, que es no tengo ningún articulado y tengo todos biarticulados. Entonces, esta variación de estos 2 parámetros en 3 niveles cada uno nos da un total de 9 escenarios, que son las combinaciones que podemos hacer con estos 2 parámetros. Obtenemos los mismos resultados en ambos modelos, se hizo para cada modelo, y sumamos un total. ¿Cuál fue el total? Ya sea de articulados y biarticulados, considerando en total. Tengo un máximo de 30 y un mínimo 18, que fueron los resultados para el escenario 1
que es con el coeficiente de carga en 0.75 y considerando solo autobuses articulados, y el escenario 6, que es con 0.85 como coeficiente de carga y considerando todos biarticulados. Todos los demás escenarios, la cantidad total queda entre estos dos límites, que es 30 y 18. Si además consideramos que las unidades de Metrobús operan con un intervalo de operación constante, es decir, en una hora, porque la demanda era para una hora. Entonces, yo necesito 30 unidades en una hora, tienen que pasar cada 2 minutos para que el intervalo de operación sea constante. Entonces, este intervalo de operación, cuando requerimos 30 unidades, es de 2 minutos, y cuando requerimos 18 unidades es de 3.3 minutos, lo cual es razonable para los usuarios esperar como máximo 2 minutos, o sea, puede ser que sea menos, pero máximo 2 minutos o máximo 3.3 minutos. Ahora aquí abajo tengo una gráfica que compara el número total de unidades en operación, unidades de transporte público en operación, en la situación actual, que son con camiones y vagonetas, en la situación extrema de aquí, y en las dos situaciones extremas de aquí, con 30 unidades y con 18 unidades. Entonces, desde tramo Universidad a la línea 1, actualmente son 100. En el mejor escenario, tendríamos 18. Bueno, en el escenario, y en el escenario extremo E1 tendríamos 30, lo que en total nos dice que habría una reducción de entre el 70 y el 82, entre 70 y 82 unidades. Esta diferencia es casi tan grande como la del sentido contrario, que es de 94 a 106 unidades, y si consideramos ambos sentidos del recorrido, la diferencia va de 164 a 188 unidades, o sea, es una cantidad muy grande. Finalmente tengo el modelo M4, que en este caso, y como presentaba en la metodología, es diferente, está independiente de estos tres. Estos tres de alguna forma se relacionan porque nos están diciendo cómo es la operación de esos recorridos que propones, en cuanto a cuánto se va a tardar, cuántas unidades necesito y cuál es la demanda actual. Pero este de acá es un poquito independiente. ¿Por qué? Porque este modelo se utilizó para nada más observar el comportamiento de vehículos en la zona de la región de estudio. Los vehículos que son independientes y de los cuales no cambiaría la operación, pero sí vamos a hacer la modificación de ver cómo sería el comportamiento si quitamos esas unidades, microbuses y vagonetas, y no la dejamos de considerar en esta pequeña zona. Esta es solo una sección, una parte de la región de estudio completa. ¿Cómo sería ese comportamiento aquí? ¿Cómo sería el comportamiento de los vehículos aquí? ¿Y por qué aquí? Porque en esta parte es principalmente en esta parte de aquí. En este caso, la clasificación es como modelos de simulación basada en agentes, donde los agentes son nuestros vehículos, y se utilizó el software AnyLogic. En el diagrama de aquí es nuestro modelo conceptual, es la base del modelo prácticamente, pero este es solo para definir cuáles son los puntos de entrada y de salida de los vehículos. Los verdecitos son puntos de entrada, o sea, por ahí hay una llegada de flujo de vehículos que pueden ser particulares, público, y las de salida. En este caso, este software sí es especializado para modelos de simulación, entonces ya cuenta con una herramienta especializada, incluso no solo para modelos de simulación, sino especializada para modelos de simulación de tráfico.
En este caso utilicé mucha de la información de las videograbaciones, las cuales yo segmenté para observar en pedacitos pequeños de 3 minutos, y para hacer el diseño realista, pues fue como tomar una foto de Google Maps. La estructura ya dentro del programa, cuando lo programas para que los vehículos se comporten como quieres que se comporten y que representen tu sistema real, se hace mediante diagramas y estos bloques de funciones que ya están programados con ciertas funciones que representan adecuadamente el comportamiento de vehículos. Este ya es como tal el modelo, ya considerando pues las calles como son. Se trató de ajustar todo a como actualmente es. Por ejemplo, aquí había un espacio muy pequeño, o sea, la calle es muy grande, pero hay un espacio pequeñito donde va saliendo de un coche por un coche, pero acá es como de 3 carriles. Entonces, todas esas cositas se trataron de llevar al modelo, y esa es parte de lo que decíamos del enfoque sistémico, de considerar, sí, pues, o sea, todas son calles, pero todas tienen características diferentes. Todos son coches, pero tienen características diferentes. Entonces, tratar de representar todo eso en nuestro modelo. Aquí en este caso, ya es como tal la toma de la animación del modelo, y es al final de una réplica. En este caso, yo utilicé la versión de estudiantes, que tiene una restricción para modelar como máximo 1 hora. Entonces, esta es una toma al final de la simulación de esa hora. En color verde están todas las callecitas que tuvieron una velocidad promedio mayor o igual a un parámetro que yo llamé Vmax. Los rojos son los que un parámetro se encuentran como intermedio entre estos dos extremos. Estos parámetros Vmax y Vmin yo los definí de acuerdo con la operación, los datos de la operación de las unidades de transporte público actualmente. En la gráfica de los resultados podemos ver que al inicio de la simulación esta gráfica me mide cuántos vehículos logran salir del sistema, total de todo el sistema, y esta gráfica de acá nos dice cuáles son esas principales salidas o por dónde salieron todos esos vehículos. Entonces, al inicio de la simulación tenemos, pues digamos, empezamos en 0, porque al principio de la simulación no hay ningún cochecito. A medida que va pasando el tiempo de simulación, eso va incrementando, y como al principio no hay ninguna saturación, aquí vemos que alcanza un máximo de 30, pero después de los 30 minutos, otra vez se empieza a estabilizar. ¿Por qué? Porque es a partir de los 30 minutos es cuando ya tenemos el comportamiento que sí se está viendo. Y si vemos aquí, pues podemos identificar esta parte de acá, que es donde está saturado, esta parte de aquí también está saturado. Y aquí no las incluí, pero sí tengo por ahí algunas imágenes que es la foto real de que de verdad se ve así, o sea, de verdad se ve este congestionamiento, y todos esos puntitos blancos representan, por ejemplo, vagonetas, porque esta es la calle donde bajan las vagonetas, y acá hay muchos puntitos verdes que representan los camiones que bajan por esa calle. Ahora, las 3 principales salidas son que es sobre Boulevard. Esta es la principal, de hecho. En segundo lugar está esta, que es como retorno o una desviación para tomar Avenida Insurgentes. Y en tercer lugar está esta de aquí, que es pues una callecita que conecta con Avenida del Imán del lado de acá. Pero que muchos conductores que van a regresar lo toman. Para este modelo hice 2 escenarios, que fue, bueno, primero voy a estudiar cómo es el actual, que es cómo se está comportando actualmente, pero después
a este modelo le voy a hacer ciertas modificaciones y voy a ver cómo se comportan, qué nos dicen estas gráficas de resultados cuando realizamos ciertos cambios. Entonces, en total, como un promedio, yo tengo que en el sistema se tiene una salida promedio de 1,500 vehículos por hora. Pero si yo modifico ciertas cosas, que va a ser el escenario 1, donde voy a eliminar los recorridos de camiones y voy a hacer ciertas modificaciones en el flujo de las calles, yo alcanzo un total de 1,860 salidas de vehículos en promedio por una hora. Si además, bueno, además hice otro escenario, que es el escenario 2, que además de todas las modificaciones del escenario 1, considera también quitar algunas de los recorridos de transporte público, pero de aquellos que vienen desde CETRAM Tasqueña, no directamente desde CETRAM Universidad. En este caso, salidas de vehículos del sistema. De este sistema nada más. No estamos una comparación de cómo cada una de estas tres de acción. Aquí vemos que no hay mucha diferencia entre el escenario 1 y el escenario 2, pero sí de la situación actual al escenario 1. Bien, ahora como conclusiones, pues una de las más importantes es que con estos modelos de simulación se cumplieron los objetivos que se tenían para el proyecto en general. Se desarrolló y se analizó la propuesta utilizando pues dos herramientas importantes, que es el enfoque sistémico y la simulación. Y lo que se logró con en el desarrollo del proyecto pues fue identificar los componentes del sistema y la manera en que operan de manera cualitativa y cuantitativa, que fue lo que discutimos en esta parte. También se elaboró una propuesta de conexión entre el sistema Metro y Metrobús, que fue lo que se platicó aquí. Se estimó el tiempo y velocidad media de operaciones de los recorridos propuestos, que fue también con un modelo de simulación que fue el M2. Y se evaluó la viabilidad de la propuesta utilizando modelos de simulación y programación lineal entera para los modelos M2, M3 y M4. Bueno, además de lo que sí se logró, existen muchas otras cosas que este estudio sugiere o da la oportunidad de continuar investigando, analizando, y algunas de ellas son las siguientes. Analizar todo el aspecto económico de llevar a cabo o de implementar esta propuesta, elaborar y cuantificar el impacto de la propuesta para los usuarios, cómo le afectaría a los usuarios, optimizar las fases de ciclos semafóricos, estructurar una propuesta para el uso de semáforos inteligentes en Avenida Universidad, porque ahí la propuesta implica introducir un nuevo semáforo, pero hay un flujo grande de vehículos ahí, entonces un semáforo inteligente sería una buena opción. ¿Cómo es la atracción de viajes? Si se hace esta propuesta, ¿habría más usuarios? Analizar esa parte, analizar el impacto de los recorridos propuestos dentro del sistema Metrobús, cómo esta extensión del Metrobús va a modificar toda la operación de la línea y de todo el sistema Metrobús. También proponer nuevos programas de operación y zonas base donde van a ser los nuevos paraderos para las unidades que se propone modificar. Y también no solo para las de CETRAM Universidad, sino también para las de CETRAM Tasqueña. También hay que actualizar el crecimiento y analizar el crecimiento de la población en la zona, porque también parte del problema es que hay muchos cochecitos estacionados, entonces es por la gran densidad de población que hay en la zona, en esta última zona del modelo 4. Y finalmente, pues
Todos sabemos que ahorita por la situación ha cambiado mucho el comportamiento de las personas, ya no van a trabajar, ya no van a la escuela, ya no existen estos, a lo mejor estos picos en los horarios de máximo viajes. Entonces hay que actualizar los datos e identificar cuáles son las nuevas tendencias, cuál es actualmente esa situación, cuál es actualmente el problema, si sigue habiendo ese problema, hay que analizar toda esta parte. Finalmente quiero presentar aquí alguna de la bibliografía que utilicé para el desarrollo de este proyecto. En especial está este de aquí, que a mí siempre me gusta recomendarlo porque es un ejemplo muy básico, muy sencillo, pero que te deja la esencia de qué es un modelo de simulación y cómo irlo haciendo paso a paso. De aquí es donde extraje uno de las diagramas de las actividades del modelo de simulación y es muy recomendable. Y pues eso es todo de mi parte. Creo que ahorita tenemos una sesión para preguntas o comentarios. En efecto. Muy bien.